Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Campus Tecnológico Guatemala, creando oportunidades innovadoras, para lo cual nos acompaña la ingeniera María Mercedes Sagui, directora y fundadora de Campus Tech. Bienvenida a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias, Luis. Buen día. ¿Qué es el Campus Tecnológico? ¿Qué significa para Guatemala y para la juventud? El campus tecnológico es el primer parque tecnológico como tal que tenemos en Centroamérica. Realmente es un concepto muy innovador que ya lleva más de 2 años y que se basa en el concepto del Valle de Silicio, del Silicon Valley en Estados Unidos. Y la idea es traer talento, capital de inversión y todo lo que es alta tecnología y producir lo que se llama pues prácticamente un polo de desarrollo. ¿Qué es la asociación Campus Tech y cómo los emprendedores pueden pertenecer a esta asociación? Bueno, el campus tecnológico es el parque, pero nosotros hemos creado un modelo de negocio donde ahora tenemos una asociación mediante la cual los jóvenes talentos, los emprendedores y todas las personas interesadas en apoyar al joven talento en tecnología en Guatemala se pueden acercar y hacerse amigos del parque tecnológico. Entonces existe la asociación Tech Guatemala, en la cual se puede uno hacer miembro por una cuota anual y participar en todas nuestras actividades y oportunidades. ¿Qué servicios da el campus tecnológico a los jóvenes emprendedores de nuestro país? Bueno, el modelo de negocio del parque tiene 4, áreas. Una es la parte inmobiliaria, donde les damos todo tipo de posibilidades, desde estar sentados en una incubadora a $55 al mes, hasta alquilar oficinas grandes o tener oficinas virtuales o pequeñas. Aparte, pues tenemos la parte de entrenamiento que da la Universidad del Valle de Guatemala, acá en el sitio. Y también tenemos otros servicios que tienen que ver con el tema financiero, para poderlos apoyar a hacer sus emprendimientos y aceleraciones, y otros servicios que van incluso a la comercialización de sus productos y servicios a nivel internacional o local. El campus tecnológico es un proyecto muy interesante que trae nuevas esperanzas. Nuestro país está creciendo y es increíble. ¿Qué proyectos se están ampliando para mejorar los beneficios a sus asociados? Bueno, miren, la idea del parque tecnológico es de nuestro presidente, el ingeniero Juan Mini, y realmente la idea de traer este modelo acá fue de él. Ahora justamente nos anunció que en este próximo año vamos a iniciar la construcción de la fase 2 del parque, que va a incluir un edificio de hasta 10 pisos, y justamente estamos haciendo un viaje a Estados Unidos para localizar a alguno de nuestros clientes internacionales, a ver si logramos que tengamos finalmente uno acá en el nuevo edificio. ¿Qué modelos han seguido? ¿Qué les inspiró en crear este campus tecnológico? Eso tiene que ver con un concepto económico que se llama e-desarrollo, desarrollo electrónico, que es la aplicación de tecnologías de información y comunicación para lograr que realmente los países, las comunidades salgan adelante, y se hace con diferentes estrategias. En el caso nuestro, pues estamos apoyando a jóvenes y tecnología, y ha sido realmente muy exitoso, gracias a Dios. A nivel mundial se calcula que ya el 51% de la población es de las mujeres, igual es el caso para Guatemala. ¿Cómo las mujeres están involucrando en este tipo de proyectos innovadores y cambiando y siendo entes que ayudan a la economía de nuestro país? Miren, en el caso de tecnología, la verdad es que las mujeres tenemos mucho espacio, porque aquí no se diferencia ni hombres ni mujeres, lo que se busca es talento. Hay una juventud muy inquieta que se está capacitando bastante, y en el esquema de negocios se habla mucho de los clústeres, es decir, de los conglomerados empresariales. ¿Qué oportunidades de negocios abre este Campus Tech para Guatemala, para Centroamérica, para el Caribe y para otras empresas e inversionistas que vienen del mundo en estructurar clústeres tecnológicos, que eso permita la creación de más empleos, atraer más inversiones y aportar más soluciones a través de la tecnología de la información? Bueno, Luis, realmente, como usted lo ha dicho, nosotros no habíamos caído en el tema, pero realmente somos un clúster. Aquí hay 100 empresas, y aparte 4 grados norte, que es en el entorno donde estamos colocados, hay una cantidad de empresas y oportunidades que se están dando. Si ustedes se asoman por la ventana, pueden ver la cantidad de construcciones que se están dando. Entonces, justamente hemos tenido mucho abordaje de inversionistas y gente que quiere venir a tener instalaciones o hacer proyectos en calidad de maquila con los jóvenes, porque creen que la mano de obra nuestra es muy talentosa y accesible comparada a otras del mundo. Tal vez no tenemos grandes cantidades como países muy grandes, pero sí tenemos mucha calidad para trabajar ciertos nichos en lo que es específicamente juegos, efectos especiales, desarrollo de programas de móviles y desarrollo de internet. ¿Cómo podemos aprovechar ahora las grandes deportaciones masivas de guatemaltecos de regreso a nuestro país que vienen de Estados Unidos, de la crisis a la oportunidad, para crear proyectos para migrantes, ya que tienen esa capacitación, tecnificación y un segundo idioma como el inglés?
Mira, de hecho creemos que podemos tener muchas oportunidades porque nosotros acá fomentamos el emprendimiento y la idea es que ellos formen sus propias empresas y trabajen con los contactos que han hecho fuera. La segunda línea que tenemos trabajando ese tema es todo el talento que vive y trabaja alta tecnología fuera en Guatemala. Acuérdense que tenemos gente como Luis Bonán, Luis Cabrera, justamente está hoy en Guatemala en Microsoft que está trabajando y son gente que nos pueden pasar oportunidades de una calidad increíble para darle trabajo a nuestra gente teniendo oportunidades que ellos han traído justamente de haber vivido afuera. Grandes guatemaltecos que han aportado grandes soluciones al mundo, Carlos Argüello con Estudio C, por ejemplo, pero para que nuestra audiencia nacional e internacional conozca un poco más de los distintos proyectos que se están desarrollando acá a través de estas 100 empresas que participan en el Campus Tech, coméntenos unos 10, 12 tipos de distintos proyectos que se están desarrollando en este momento y que son de alta tecnología y de clase mundial. Bueno, miren, realmente hemos tenido empresarios muy exitosos ya y emprendedores muy exitosos y ha sido una bendición y el trabajo que ellos han puesto. Creo que nuestra fortaleza más grande es el tema de desarrollo de Internet. De hecho, vamos a tener a la gente de Solución Web que nos va a comentar un poquito más al respecto. Tenemos gente que está haciendo, por ejemplo, emprendimientos como el caso de Despot, que hizo un álbum para la Eurocopa, que se volvió muy conocido, que es otra persona que nos va a hablar más adelante. Tenemos gente que está haciendo efectos especiales, tenemos gente que está haciendo juegos. Uno de los emprendimientos que salió de acá, pues es de juegos específicamente, están haciendo un juego de pelota de malla y realmente van a tener un gran impacto. Pero yo creo que lo interesante es ver la gran cantidad de ideas que se están armando en nuestra incubadora de negocios, que es realmente donde está el semillero de ideas, ¿ok? Y esos son los proyectos que ustedes próximamente ya van a empezar a oír en el extranjero porque ya están empezando a recibir financiamiento de apoyo. Qué agradable y satisfactorio oír proyectos como el Campus Tech que apoyan a los jóvenes y más que todo que el 70% de la población de nuestro país tiene menos de 30 años. Por ejemplo, una revista reconocida a nivel mundial decía que, por ejemplo, las generaciones Y en adelante van a ser pilares fundamentales para ir innovando en el tema tecnológico. ¿Qué debemos hacer para ir ampliando más Campus Tech y tener por lo menos 22 de ellos en cada uno de los departamentos de nuestro país y sacar adelante el desarrollo rural que tanto lo necesita? Muy bien dicho, Luis. De hecho, nosotros estamos hablando mucho ahorita con el gobierno, con la gente de competitividad, porque queremos hacer justamente un modelo donde se apoye el emprendimiento a través de fondos semilla, con poco dinero, pero que sea efectivo. Y número 2, ya iniciamos una actividad para tener ciertos proyectos sociales donde estamos trayendo gente del interior para justamente hacer una replicación del campus. María Mercedes, el Campus Tech es creado por una gran visión por el ingeniero Juan Mini, que en paz descanse, ahora su hijo Juan Mini, y muchos empresarios, emprendedores, visionarios que aman a Guatemala igual que nosotros, están haciendo su mejor esfuerzo. El Campus Tech es pasado por los resultados que ha dado, es presente por todos esos proyectos innovadores que usted nos está indicando. ¿Qué viene hacia futuro con ese crecimiento y esa visión para que Guatemala siga estando presente en el mundo con todos esos aportes de la tecnología, de la información, que eso es el presente y es el futuro del mundo? Bueno, por el momento queremos tener nuestra segunda fase para tener más espacio y colocar empresas internacionales. También estamos tratando de ubicar proyectos internacionales de manera que nuestros emprendedores y empresarios puedan tener maquila o desarrollen proyectos innovadores a nivel y calidad mundial y sobre todo que tengan los ingresos que dan los proyectos internacionales. Le agradecemos por haber estado en Inversión y Desarrollo. Definitivamente nos vamos muy emocionados de todo lo que hemos visto el día de hoy en este recorrido impresionante y seguramente como Inversión y Desarrollo queremos estar muy cerca de Campus Tech. Nuevamente felicitaciones y muchas gracias por haber estado. Muchísimas gracias a ustedes y felicitaciones porque nosotros somos fans de su programa y es un gran honor estar acá. Vamos a un corte y luego continuamos con el segundo bloque de Inversión y Desarrollo, donde entrevistaremos a varios jóvenes empresarios que participan en el Campus Tech Guatemala. Continuamos con Inversión y Desarrollo. En este segundo bloque se incorpora el joven empresario Renato Galindo de la empresa Despot. Bienvenido. Mucho gusto, gracias. ¿Qué te motivó a incorporarte a Campus Tech, este maravilloso proyecto de Guatemala hacia el mundo? La verdad es que fue un acercamiento hasta cierto punto fortuito el que tuve yo con María.
Yo siempre tuve la intención de emprender mi propia empresa. Trabajé por muchos años en la iniciativa privada como diseñador web, que así se le llama al puesto. Hice una llamada al campus tecnológico y tuve la suerte que María me atendió y me explicó cómo era todo el proceso aquí de la incubadora de negocios, y pues la verdad que me incentivó mucho a formar parte de ella, así que me decidí en venir. ¿Qué oportunidades has encontrado en el campus tecnológico que más jóvenes en Guatemala pudieran encontrar para hacer sus empresas y desarrollarse como lo estás haciendo? Pues más que todo es una sinergia pues idónea para el joven emprendedor. No solo ya no se encuentra uno solo con su talento, sino encuentra muchos más talentos, y pues afortunadamente el apoyo que es del mismo guatemalteco pues se nota y se hace sentir en la incubadora, y lo hace a uno progresar mucho más rápido de lo que uno progresaría solo en otro lugar, ¿verdad? Los jóvenes somos emprendedores apasionados y queremos trascender, pero ¿qué necesita el joven guatemalteco para poder emprender y triunfar en nuestro país? Pues más que todo, ahí sí que como percepción personal, yo creo que es el decidirse a hacer las cosas, el esforzarse por adquirir más conocimientos todos los días, no quedarse estancados en un grado de conocimiento, más en la tecnología, que es todos los días avanza un paso más, ¿verdad? ¿Y cómo has visto esa experiencia de haber estado en el sector privado y ahora como empresario, a través de esa experiencia de haber emprendido tu propio proyecto? Pues es una experiencia complicada, pero a la vez muy satisfactoria. La satisfacción de saber que uno está tratando de crear algo nuevo que en un futuro genere más oportunidad, y pues hasta cierto punto pues sentirse uno orgulloso que está aportando a Guatemala algo para bien, ¿verdad? ¿Qué beneficios has encontrado en aportes de la tecnología para aprovechar el espíritu emprendedor y haber creado tu propia empresa? Pues las oportunidades en el campo de la tecnología prácticamente se vuelven globales. A diferencia de un comercio que vende cosas físicas, la tecnología puede venderse de un día para otro a toda Europa, Asia, África. O sea, no solo es un producto de venta interna, sino puede ser un producto de exportación también, y a una velocidad mucho más rápida que cualquier otro producto, ¿verdad? Cuéntanos tu experiencia a todos los millones de jóvenes que nos ven el día de hoy, para que vean cómo tu proyecto trascendió desde el inicio. Pues mi experiencia fue una experiencia muy bonita. Empezamos desde cero, una idea desde cero con mi socio José de la Roca. Él es un catedrático de la Universidad del Valle, que casualmente, como comentaba María, yo lo conocí en uno de esos programas de talleres de aprendizaje para seguir pues en el mismo campo, y pues nos asociamos y nos emprendimos a hacer una aplicación móvil. Pues prácticamente la hicimos en un mes, trabajando pues arduamente, y pues la satisfacción fue muy buena. María nos ayudó muchísimo en las cuestiones de promocionarla, enviarla al mercado extranjero y todo, entonces tuvimos muy buena aceptación. Entonces fue una experiencia muy satisfactoria. El Silicon Valley en Estados Unidos ha promovido a miles de emprendedores que hoy tienen sus productos en el mundo, empresas como Intel, Microsoft, Oracle, The PeopleSoft, Cisco, etcétera, han invertido en el Silicon Valley en un campus tecnológico. Pero en este campus tecnológico Guatemala, que es único en su género en Centroamérica y el Caribe, ¿cómo visualizas tus oportunidades para el corto o mediano plazo? ¿A qué mercados te brinda acceso estar en el campus tech? Pues es lo que comentaba, tenemos muchos contactos como campus tecnológico, como incubadora de negocios, pues tenemos una oportunidad gigantesca de avanzar. Hoy más que nunca, yo perteneciendo a este edificio, me doy cuenta que la oportunidad como guatemaltecos de salir adelante es mucha. Tenemos mucha probabilidad de triunfar en el extranjero. Como comentaba María, el talento de la gente que está aquí en la incubadora es grandísimo. El hambre que tienen de triunfar y de emprendimiento es también muy grande. Así que yo creo que tenemos bastantes probabilidades de triunfar pronto.
Tú que has pasado la parte del estudiante, del emprendedor y ahora el empresario de éxito, ¿qué papel has visto que debe jugar las universidades, las entidades como el INTECAP u otras instituciones que dan capacitación para ir fomentando no solamente las partes técnicas y las habilidades, sino que también el espíritu emprendedor en la juventud que tanto la necesita? Yo creo que es indispensable que las universidades jueguen un papel más de unidad que andar tal vez una por su cuenta y cada quien. Creo que forma parte vital de la educación del joven para que tenga un ánimo emprendedor y una visión más a largo plazo. Nosotros personalmente en la incubadora tenemos actualmente 3 empresas de la incubadora. Estamos haciendo un proyecto que se llama Think Academy, que esta academia lo que pretende es incentivar a los jóvenes a involucrarse en la tecnología y darles pues un poco de nuestra experiencia y de conocimiento del medio para que ellos aprendan y se decidan a ser parte de esta tendencia tecnológica que está tomando auge en Guatemala, ¿verdad? Las MIPYMES representan cerca del 85% de la generación de Producto Interno Bruto y la creación de empleos. Tú que empezaste de cero, que tienes una empresa que en la categoría sería micro, pero que en su visión es de clase mundial, que genera 2 puestos de empleo, ¿qué le dices a esos cientos de miles y millones de personas que quieren llegar a tener su propia empresa para que ellos se decidan a dar ese salto de la idea a emprender y ponerla en práctica? Yo creo que, como les comentaba, la idea del emprendimiento es ser un poco atrevido y un poco descarado, por así decirlo, y animarse a hacer las cosas, ¿verdad? O sea, no esperar que nadie le venga a uno a decir hacerlo, sino el mismo espíritu emprendedor que tiene uno, obviamente con la ayuda especializada como María del Campus Tecnológico, pues le ayuda a uno mucho, pero es más decisión propia y el confiar en uno, en sus propias capacidades y saber que hay más gente guatemalteca que está dispuesta a ayudarlo a uno también. Alrededor de 200,000 jóvenes terminan su escolaridad de nivel promedio, pero ya no siguen el nivel universitario. ¿Qué oportunidades ven como en el Campus Tech para que ellos no tengan que ir a la informalidad o tengan que emigrar para que ellos puedan emprender sus proyectos y salir adelante? Pues yo creo que, como les comentaba, aquí no estamos hablando tanto como de una profesionalidad universitaria, sino más de un nivel técnico podría ser. O sea, podríamos aprovechar todos estos jóvenes que están graduando de un bachillerato en computación, en capacitarlos técnicamente y podrían ser una fuente de trabajo pues bien grande. Los jóvenes de por sí tienen mucha capacidad de aprendizaje y el espíritu emprendedor de los jóvenes guatemaltecos creo yo que ayudarían mucho al desarrollo de estos jóvenes, como dices tú, que tal vez no tuvieron la oportunidad de continuar la universidad, pero que podrían educarse a un nivel técnico y aún así funcionar muy bien dentro de todo el círculo tecnológico. Renato, muchas gracias por haber estado en Inversión y Desarrollo. Te felicitamos por ese espíritu emprendedor y exhortamos a cumplir todas las metas que te has trazado, a seguir poniendo en alto el nombre de Guatemala, el de Campus Tech, y de apoyar a muchos jóvenes con sus proyectos también. Muchas gracias. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo. Continuamos con Inversión y Desarrollo. En ese tercer bloque se incorpora María Fernanda Ordóñez de la empresa Solución Web y del Campus Tech y Pedro Méndez de la empresa Vigomó. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Gracias. María Fernanda, tú eres una muchacha muy jovencita de 17 años. ¿Cómo te integras a Solución Web y a Campus Tech? Estoy sacando el bachillerato internacional y pues mi mamá trabajó en esta empresa y pues me gusta mucho lo que es la tecnología y quiero estudiar diseño y todo eso. Entonces empecé a practicar primero como webmaster, como principiante. Estoy aprendiendo a utilizar las redes sociales, lo que es la promoción de diferentes empresas. Qué interesante ver que la juventud se está incorporando
está usando la tecnología y está proponiendo grandes soluciones a nivel mundial. Pedro, tu empresa Vigomo, ¿qué significa? ¿Qué aportes puede dar al país y cómo visualizas el desarrollo de la misma? Vigomo, lo que hacemos es animación, ¿sí? Para cine y para televisión. Y bueno, con esto estamos incursionando en un campo que es muy, pero demasiado pequeño en Guatemala, ¿sí? Y pues nuestra idea es dar a conocer el mundo de la animación internacionalmente, ¿verdad? Para atraer inversión a Guatemala, generar empleos en nuevas tecnologías y pues ser algo innovador también desde ese punto de vista. Sí. María Fernanda, tú que estás en bachillerato, ¿cómo has visto ese cambio en tu vida y esa experiencia de estar emprendiendo ahora en el campus tecnológico? Pues la verdad es una gran oportunidad para mí poder aprender desde tan joven. Pues me siento muy afortunada porque es un conocimiento que no cualquiera puede adquirir a esta edad. Y bueno, yo siento que me ha servido mucho y estoy aprendiendo muchísimo en tecnología, principalmente en esta empresa que es muy avanzada en esos temas. Pedro, la tecnología juega un papel fundamental para el desarrollo del mundo, pero para la parte de emprendimiento y empresarialidad, ¿qué papel juega para el desarrollo de nuevas empresas en nuestro país? Este tema es muy importante, sobre todo en jóvenes emprendedores que tienen la gana de hacer algo. O bueno, todos tenemos ideas y a todos se nos ocurren, yo quiero hacer esto, quisiera vender lo otro, o tengo esta idea de emprendimiento. Y la tecnología básicamente nos da las herramientas para poder nosotros de una manera económica, ¿sí? Porque al inicio es normal que no tengamos una capacidad de inversión muy alta. Entonces la tecnología nos brinda de herramientas que nos permiten tener un flujo de trabajo con otras personas sin necesidad de tal vez físicamente estar todos juntos, ¿verdad? Solo ese mínimo detalle ya hace que nuestro proyecto pueda ser un poco más viable, ¿verdad? Entonces definitivamente la tecnología tiene que ir de la mano de nuevos emprendimientos, ¿verdad? Sí. Es importante que más empresas participen en Campus Tech, que más jóvenes emprendedores se decidan a participar también. María Fernanda, ¿cómo es un día en el Campus Tech en Solución Web? ¿Qué ventajas ofrece? ¿Qué oportunidades visualizas tú? Y te hacemos esta pregunta para que más jóvenes se decidan también a participar y más empresas se decidan a invertir en Campus Tech. Pues las oportunidades que se ven son muchísimas, de conocer la tecnología, porque es algo importantísimo hoy en día, ya que va avanzando todos los días y es una herramienta enorme para la economía del país y para los negocios principalmente, ¿verdad? Tú prácticamente tienes una visión global. ¿Cómo quisieras tú que toda la juventud se involucrara en el tema tecnológico, en el tema del espíritu emprendedor, para que visualizara el mundo que te está ofreciendo Solución Web y Campus Tecnológico Guatemala? Pues a mí me gustaría muchísimo decirles que el mundo tecnológico, la verdad es que es impresionante conocer todo eso, la capacidad que tiene de llevar los negocios, de conocer al mundo por medio de la tecnología y bueno, de dar conocimiento a todo prácticamente, porque creo que la tecnología es clave hoy en día, digamos, para todo negocio, para todo conocimiento. Entonces sí me gustaría pues decir que los invito, ¿verdad?, a que conozcan, a que se interesen más por todo este tema tecnológico. Campus Tecnológico es una gran fortaleza para Guatemala y estoy convencido que va a seguir teniendo mucho éxito. Somos 15 millones de habitantes en Guatemala, pero ya tenemos 26 millones de teléfonos celulares. Desde tu visión como joven, como emprendedor, como una persona que conoce la tecnología,
¿Cómo podemos aprovechar esa infraestructura de telecomunicaciones, esos teléfonos celulares, para llevar capacitación, educación, para atender situaciones de emergencia y que esa herramienta se convierta prácticamente en un elemento de competitividad para atraer más inversiones y crear más empleos en el país? Sí, es una pregunta interesante, a la vez podría llegar a ser bastante complejo porque el mercado móvil pues es un esfuerzo de varios sectores del país, ¿verdad? Entonces, no solo depende del factor tecnología, de que el celular puede hacer mucho ahora, porque es cierto, ahora podemos conectarnos a internet, ver videos, pero creo que a través de estos pequeños aparatitos que ahora todo el mundo carga en sus bolsillos, nosotros podemos crear plataformas educativas donde tal vez es un pensamiento muy futurista, ¿verdad? Lo que voy a decir, pero incluso la gente no va a necesitar ir a un lugar físico para aprender a leer y escribir, por ejemplo, ¿verdad? Sino las personas ya tienen acceso a celulares inteligentes, ¿sí? Con la suficiente inteligencia como para poder crear sistemas virtuales. Hablo de educación por un poco más el tema del desarrollo, ¿verdad? Pero bueno, no se engloba solo educación. Y yo creo que es importante que también todos apuntemos un poquito hacia ese mercado y ver cómo podemos aprovechar esa relación personal que yo tengo con un aparato llamado celular, ¿verdad? Que no solamente ahora sirve para llamar o para textear, ¿verdad? Yo creo que es lo que menos hacemos ahora con los teléfonos, sinceramente. Pedro, tú has sido exitoso y seguramente tus objetivos y metas van mucho más allá. ¿Qué mensaje le mandas a toda esta juventud guatemalteca y en los distintos países que nos ven para que aprovechen su espíritu emprendedor, que vean los beneficios de la tecnología, la información en el siglo XXI y que participen en Campus Tech? Bueno, yo creo que en este sentido les quiero compartir una de las tal vez lecciones más importantes que yo he aprendido en mi vida, y básicamente es aprender a no tener miedo, ¿sí? Pues yo hace mucho tiempo, filosofando un poco con una persona, pues él me enseñó esta lección, a no aprender a tener miedo, y básicamente no hay que tener miedo, ¿sí? Todos tenemos una idea, todos queremos formar una empresa, es que es cierto, todos lo queremos, ¿verdad? Y creo que mi mayor mensaje es: tírense al agua, sinceramente. Al principio da miedo, al principio uno no sabe ni qué va a hacer, uno no sabe si le va a ir bien, pero lo más importante es la confianza en uno mismo, ¿sí? Y si uno tiene confianza en su persona, por lo mismo uno va a creer en sus ideas y por lo tanto uno va a perder el miedo, y es una cadenita que poco a poco empieza a explotar, ¿verdad? Y tampoco tener miedo al fracaso, porque si algo no funcionó, la siguiente funcionará, y el fracaso no es más que aprendizaje. Entonces, esos son mis mensajes, básicamente. Totalmente de acuerdo. Hay que tirarse al agua, no hay que tener miedo. María Fernanda, Pedro, muchas gracias por haber estado en Inversión y Desarrollo. Felicitaciones por ese emprendimiento en Solución Web, en Vigo Mo, y por supuesto, ustedes que son miembros del Campus Tecnológico Guatemala. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Agradecemos al programa tecnológico de la Universidad del Valle, ITEC y Campus Tecnológico por su importante colaboración en la realización de este programa, con lo cual invitamos a todos los jóvenes emprendedores a ser parte de este complejo tecnológico y aportar a nuestro país lo mejor de cada uno, impulsando el desarrollo tecnológico y dándole mayor presencia a Guatemala en más mercados internacionales en los cuales ya conocen nuestra creatividad y calidad. El más bello paraíso, tus calles, tus plazas, tu gente y montañas, me siento orgulloso de ti. Tus bosques, tu libertad, mis sueños están contigo. Me encanta en ti despertar, por ti yo me siento vivo.